Hola a todos y todas, bienvenidos a la quinta y última cápsula sobre herramientas gráficas para la investigación. En esta última cápsula, que es bastante corta, vamos a hablar sobre el uso de gráficos y tablas. Hemos hablado casi todo de las cuatro cápsulas anteriores sobre el uso de gráficos y cuál es gráfico, cuál utilizar dependiendo de las circunstancias, pero hemos hablado un poco de las tablas, que es una manera también de ilustrar información numérica. Y finalmente voy a cerrar con ciertas recomendaciones o algunas ideas que son válidas también para destacar estas cosas. Eh, con respecto al uso de gráficos y tablas, ¿cuándo es mejor usar una tabla o un gráfico? Esa es la pregunta del millón. Cuando yo tengo un informe o preparar un informe de laboratorio, un informe de práctica o mi tesis o mi seminario de título, la pregunta es: ¿cuándo ocupar una tabla o cuándo ocupar un gráfico? Depende mucho el mensaje que quiero contar en este informe o en este tesis o en esta información que estoy mostrando. Depende de dos cosas. Primero, si yo quiero mostrar una tendencia visual, una tendencia, un patrón que se está observando, es mejor hacer un gráfico. Pero si yo quiero contar un dato en específico, quiero que el lector entienda el dato, saber exactamente el dato, conviene colocar una tabla. O sea, si yo me quiero hablar de los números en particular, mejor contar la información a través de tablas. Si yo quiero mostrar la tendencia general de los patrones que se observan en mis datos, es mejor hacer un gráfico. Y para esto les muestro un ejemplo, o dos ejemplos les voy a mostrar estos son datos de un tratamiento antibiótico sobre una bacteria que se llama Mycobacterium, da lo mismo el ejemplo, que se va mostrando en diferentes semanas. Entonces tengo la semana 2, 4, 6, 8, y tengo diferentes tratamientos de antibióticos. Tengo una que se llama streptomicina, isoniazida, y tengo una mezcla de los dos anteriores. Entonces tengo 3 tratamientos de antibióticos, 2 y después una mezcla entre los dos anteriores. Y tengo aquí la tabla de los mismos datos. Estos son los porcentajes de cultivos negativos en el tiempo de estas bacterias. Y acá lo tengo hecho como gráfico. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿dónde entiendo más rápido la información? Lo tengo presentado tanto como tabla como gráfico. Y aquí, a todas luces, se entiende rápidamente mirando el gráfico. En el gráfico se entiende rápidamente cuáles son el tipo de antibiótico, la mezcla de antibióticos que es mejor para este tipo de bacterias. Porque se ve en este gráfico de la derecha que lo que está en negro, que es la mezcla de los dos antibióticos, se ve rápidamente que los cultivos negativos, o sea, donde no proliferó esta bacteria, son más altos que en los otros dos. Los otros dos, ¿cómo se llama? Antibióticos. Acá está lo mismo, pero se entiende mucho más rápido, mucho más a la primera en el gráfico que en la tabla. Entonces, consejo: cuando quiero mostrar información cuantitativa, tengo que pensar en eso. ¿Yo quiero mostrar que el público entienda el dato específico que yo obtuve al final, o quiere ver el patrón general? Si quiero ver el patrón general, muéstrenme un gráfico. Si quiero que el público entienda el valor que yo obtuve al final, muéstrenle la tabla. Lo importante es que no coloque las dos cosas, porque es redundante. O coloco una tabla o coloco un gráfico. No coloquen ambos porque es redundante, están repitiendo información. Este otro ejemplo, pero aquí el caso es distinto. Fíjense que estoy mostrando síntomas de 100 casos de colon irritable. ¿Ya? Estos son casos más médicos del área de salud. Y lo tengo en tabla a la izquierda, que tengo diferentes síntomas y tengo la frecuencia de personas de 100 casos que yo les consulté, cuáles son los síntomas más frecuentes. Y acá lo tengo en un gráfico de torta. Acá, en mi opinión, se entiende mucho más rápido, o sea, más rápido, disculpen, en la tabla. En la tabla yo entiendo al tiro que el meteorismo, el insomnio, la dolor son las síntomas más frecuentes y entiendo rápidamente el valor. El gráfico aquí, lamentablemente, como tiene tantas categorías, como tiene tantos colores, como tiene tanto texto, cuesta leerlo rápidamente. Entonces, si yo quiero contar cuáles son las frecuencias más altas y que la persona entienda: mira, yo tuve 20% de esto, 20% de esto, otro, 50%, miren o véanlo en una tabla.
El gráfico aquí no va a ser muy ilustrador porque tengo mucha información. Habría que rehacer probablemente este gráfico para hacerlo más amable, para que no tenga tantas categorías o tantos colores, porque eso en el fondo pervierte el mensaje y se entiende mucho más rápido con la tabla de la izquierda. Entonces, de nuevo, ¿de qué depende? Depende de lo que yo quiero contar. Si ocupo una tabla, si ocupo un gráfico. Lo importante es que se decidan por uno y que ese tabla o gráfico estén bien realizados. Ahora, ya para ir cerrando este gran módulo sobre herramientas gráficas de la investigación, les quiero dejar una especie de tabla, resumen, para ver cuándo ocupar un cierto gráfico y cuándo no. Depende de la escala. Las escalas son los tipos de variables que les hablé al comienzo de este módulo. Tenemos las variables que pueden ser nominales, ordinales, que son variables cualitativas, y después tengo variables cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas. Aquí solamente tengo discretas. Si tengo este tipo de variables y depende el objetivo del gráfico, si es mostrar las distribuciones de la frecuencia, ahí conviene hacer barras simples, que son las barras así solas nomás, no con varios tipos de barras. Circulares, que son los gráficos de torta, o pictogramas, que son estos gráficos con dibujitos. Ahora, si quiero ver asociaciones de tipos de variables, ya sean nominales, ordinales o discretas, conviene hacer también gráficos de barra, pero con texturas distintas, colores distintos, subdivisiones, la cosa que se vea que hay dos variables jugando ahí, mostrando una relación dentro del gráfico. Si tengo que tener variables ya son solamente cuantitativas, ya sea discreta o continua, bueno, conviene mostrar para distribuciones de frecuencia los histogramas. Les recuerdo que son estos gráficos donde voy mostrando por intervalos de valores, abajo en el eje de las X, o polígonos de frecuencia. O si tengo asociaciones de estas variables numéricas, vale la pena hacer gráficos de línea o los de dispersión. Los de dispersión, les recuerdo que son estos nubes de puntos que me permiten ver si las relaciones son positivas o negativas, o si realmente a veces no hay asociación de las variables. Lo importante es que existe una variedad enorme de tipos de gráficos. Yo solamente les mostré quizás los más conocidos. En esta diapositiva vean ustedes que hay una serie de otros gráficos con otros nombres. No importa, lo importante es que ocupen el gráfico adecuado para lo que ustedes quieran. Y mientras más simple el gráfico, siempre va a ser mejor. Hay diferentes tipos de software para confeccionar gráficos. Aquí les coloco al menos 3 que yo utilizo frecuentemente. Uno es el Excel, bueno, ya no lo uso tanto, pero si ustedes están partiendo con el tema de diseñar o confeccionar gráficos, partan quizás por el Excel, por Microsoft Excel, que hace gráficos bien entretenidos, pero tiene ciertas limitaciones. Después, ya cuando ustedes tienen más práctica, métanse a trabajar con software que hacen gráficos ya en buena calidad. Aquí les muestro el Sigmaplot, que es un gráfico, o sea, es un software especial para hacer gráficos en ciencia. Lamentablemente estos software están en inglés, pero uno los puede buscar ahí o puede comprarles licencia. Y después tenemos aquí uno que me gusta mucho, que yo utilizo, que se llama el GraphPad Prism, que es un programita pequeñito, pero que es muy útil para hacer gráficos y puedo diagramar y hacer cosas muy entretenidas con este software. Se los dejo ahí por si a alguien le interesa conocer dónde pueden o cómo pueden hacer gráficos. Pero, como les digo, partan quizás por lo más simple, que es con el Excel, que tiene una batería de gráficos bastante útil que les puede servir para sus informes, sus prácticas o sus seminarios de título. Y por último, estimados estudiantes del semillero, no se olviden que tengan mucho cuidado cuando vean los gráficos presentados en televisión o presentados en cualquier medio de comunicación o por cualquier otra persona, porque usualmente los gráficos se prestan para tergiversaciones y para mostrar tendencias que en realidad no existen. Que estén bien y espero que les haya servido todo este módulo de gráficos. Hasta luego.